Imaginen un país con enormes recursos naturales, estratégicamente ubicado en el centro de Sudamérica. Forma parte de un bloque comercial regional importante como lo es la CAN, pero que no logra aprovechar completamente las oportunidades disponibles en su entorno. Este país es Bolivia, y esta situación es el punto de partida para mi investigación. Soy la postulante Aliara Ninacayo, estudiante de la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Pública del Alto. Yo tengo el agrado de presentar el perfil de tesis titulado Análisis del impacto de las políticas comerciales de la CAN en el comercio exterior de Bolivia en el periodo 2005 al 2023, factores internos y externos. Se tiene el siguiente contenido que se va a apreciar en la presentación. La introducción. Como tal, no tendría por qué tener una introducción, sin embargo, eh, bueno, pienso que sería una buena idea tener un bosquejo de lo que se va a tratar en sí la tesis. Dicho eso, durante el periodo 2005 a 2023, el desempeño comercial de Bolivia ha sido considerablemente inferior al de los otros países miembros. Este hecho plantea preguntas fundamentales sobre los factores que limitan el aprovechamiento de las políticas comerciales de la CAN por parte de Bolivia, mientras que algunos de estos factores son internos, también pueden ser factores externos. En internos tendríamos la fase de preparación en la negociación y externos podrían ser las restricciones que imponen la CAN o en sí la competencia regional. La presente investigación busca analizar el impacto de las políticas comerciales de la CAN en el comercio exterior de Bolivia, identificando los factores internos y externos que han influido en su desempeño. Asimismo, se propone evaluar cómo estas limitaciones han afectado la competitividad del país en comparación con sus pares del bloque. Este estudio tiene relevancia no solo para los de la carrera, sino también para los responsables de las políticas públicas, empresarios y otros actores en el comercio exterior boliviano. Como planteamiento del problema, el comercio exterior de Bolivia ha estado marcado por su participación en la Comunidad Andina desde 1997. Sin embargo, durante su estadía, o en este caso en el tiempo de estudio de 2005 a 2023, el país ha mostrado un desempeño comercial significativamente inferior al de los otros miembros. A pesar de contar con el acceso a políticas y acuerdos diseñados para fomentar el intercambio comercial, Bolivia parece no haber aprovechado completamente o no tiene idea de las preferencias otorgadas por la OCAN, lo que limita el crecimiento y competitividad en el mercado regional. Esta situación plantea la necesidad de identificar los factores que han obstaculizado el aprovechamiento de las políticas. Entre los factores internos se destaca la falta de preparación de los negociadores y en los externos las restricciones que pone la CAN, las normas, y también podría ser la competencia desleal frente a los demás miembros. Okay. Frente a esta problemática, bueno, este problema hay el planteamiento del problema, la formulación del problema que se atenta a responder. ¿En qué medida han influido las políticas comerciales de la CAN en el desarrollo del comercio exterior de Bolivia durante el periodo 2005 al 23? ¿Y cuáles son los factores internos y externos que han limitado el aprovechamiento de los acuerdos en comparación con otros países miembros como Bolivia, Ecuador, como Colombia, Ecuador y Perú? Como objetivo general se tiene a evaluar el impacto de las políticas comerciales. Bueno, hay un error ahí de utilización, podría. Evaluar el impacto de las políticas comerciales de la CAN en el comercio exterior de Bolivia durante el periodo 2005 al 23, identificando los factores externos e internos que han limitado su desempeño para optimizar futuras estrategias comerciales. Como objetivos específicos tenemos analizar la evolución de las políticas comerciales de la CAN y su aplicación en Bolivia. Es importante entender cómo estas políticas han sido implementadas y utilizadas y si Bolivia ha aprovechado las preferencias comerciales. Comparar el desempeño comercial de Bolivia con el de Colombia, Ecuador y Perú. Este permitirá identificar buenas prácticas y estrategias que podrían ser aplicadas a Bolivia, así para mejorar su integración económica. Explorar la relación entre la participación de Bolivia, de la CAN y la Mercosur. Evaluar la viabilidad de la permanencia de Bolivia en la CAN
o su posible transición al Mercosur. Como Bolivia tiene una doble membresía, es clave analizar cómo esta situación ha influido en el uso de acuerdos comerciales. Cabe mencionar que la CAN tiene un artículo que estipula que la Unión Aduanera con otra Unión Aduanera son excluyentes entre sí, es decir, que eh, no puede ser doble beneficiario, en otras palabras. No puedes recibir doble beneficio de ambos bloques. Este análisis también permitiría proponer estrategias que eviten errores pasados y optimicen los beneficios en los acuerdos comerciales. Como hipótesis se tiene lo siguiente. Las políticas comerciales implementadas por la CAN han influido significativamente en el desarrollo del comercio exterior de Bolivia durante el periodo 2005-2023, pero su aprovechamiento ha sido limitado por factores internos como la falta de preparación e información y factores externos como las restricciones impuestas por la CAN. En la operacionalización de variables tenemos como variable independiente a las políticas comerciales de la CAN y variable dependiente al desarrollo del comercio exterior de Bolivia. La definición del primero es acuerdos y normativas diseñadas para fomentar el comercio entre los países miembros. Las dimensiones que se van a tomar en cuenta es la preferencia arancelaria, las normativas aplicadas y acuerdos de integración. Los indicadores que me van a ayudar a determinar esto es el número de acuerdos firmados, niveles arancelarios y barreras no arancelarias. Los instrumentos utilizados en el análisis documental y estadísticas comerciales. Para la variable dependiente, está la definición es la expansión del comercio exterior medido a través del crecimiento de exportaciones e importaciones. Las dimensiones a estudiar serán las importaciones y la competitividad. Los indicadores que me ayudarán a ver esto es el volumen de exportaciones, la participación en la CAN, la participación que tiene Bolivia frente a la CAN y la balanza comercial de la CAN frente a los otros miembros. Los instrumentos utilizados son las estadísticas por parte de INE, reportes oficiales de la CAN y entrevistas a través a actores relevantes del comercio. En cuanto a la delimitación, tenemos 5 campos a llenar. En la delimitación temporal se sabe que el estudio abarcará de 2005 a 2023, ya que este rango incluye cambios significativos en la implementación de las políticas comerciales de la CAN y sus efectos en el comercio boliviano. Con eso quiero decir que las políticas comerciales pudieron ser afectadas por factores externos, como lo es el posicionamiento político, es decir, de 2005 a 2009 podría ser el posicionamiento de Evo Morales al mando, o también de 2019 a 2021 cómo se ha enfrentado las políticas comerciales frente al COVID. La delimitación espacial se centra más en el comercio exterior de Bolivia dentro del contexto de su participación en la comunidad en la CAN, con comparaciones específicas con los países miembros Colombia, Ecuador y Perú. La delimitación geográfica, el sujeto a estudiar en sí, como lo dice el título, es Bolivia. La delimitación temática. Aunque se mencionará la relación con el Mercosur, este aspecto se tratará solo de manera secundaria. En segundo plano va a estar como un factor adicional que podría influir en la efectividad de los acuerdos de la CAN. Se enfocará más en las políticas comerciales implementadas por la CAN y cómo estas han influido en el comercio exterior de Bolivia, especificando términos de importaciones y exportaciones. También se analizarán las estrategias de negociación utilizadas en Bolivia y la capacidad de los empresarios bolivianos. Citando a un docente de diplomacia, muchas veces los diplomáticos entran como cracks y salen como cracks, pero en realidad al final del día no han hecho nada por Bolivia, simplemente han sentado ahí y han firmado cosas que no eran. Incluso se sabe que hay varios ministros que han firmado cosas que estaban en otro idioma solo para quedar bien. Hay que saber que si hubo un error, se va a saber si hubo un error de negociación o simplemente bueno, en realidad, ¿quién está fallando aquí? Aquí por parte, bueno, si nos comparamos con otros países, ¿quién está fallando aquí? ¿Nuestra falta de preparación o así que no tenemos nada que ofrecer? Esa sería la cuestión, que en realidad, ¿quién está fallando aquí? La producción que estamos teniendo o en realidad que no sabemos cómo negociar lo mejor que tenemos. La delimitación conceptual, en realidad se explorarán
Se exploran términos referentes a la integración económica, tales como políticas comerciales, integración regional, acuerdos comerciales, negociaciones internacionales y rol de los empresarios en el comercio exterior, con el fin de construir un marco teórico sólido. La justificación. Siguiendo con la justificación. Para ayudarme a responder el por qué es relevante la justificación, se plantea las siguientes preguntas. ¿Por qué se realiza esta investigación? Surge de la necesidad de entender por qué Bolivia, siendo miembro de la comunidad andina, no ha logrado aprovechar las políticas comerciales de este bloque de la misma manera que sus otros miembros. Todos partiendo desde el mismo punto, ¿por qué están más adelante que nosotros? Cabe mencionar que en la escala va así: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Por qué estamos al final si tenemos las mismas posibilidades que los demás? ¿Cuál es la importancia del estudio? Es un motor fundamental. Bueno, el comercio exterior es un motor fundamental para el desarrollo económico y en el caso de Bolivia, que es una economía en desarrollo, representa una oportunidad única para diversificar su economía y competir en mercados internacionales. Es importante porque analiza las barreras actuales que limitan el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y busca soluciones prácticas para superarlas. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Tiene como un objetivo proponer estrategias que permiten a Bolivia maximizar los beneficios de su membresía de la CAN, por así decirlo, sacar lo mejor, todo lo mejor de ese acuerdo, tratar de sacarlo al 100% de ello. Si es necesario explorar otras alternativas, como una integración más activa del Mercosur. Esto podría ser a raíz de la doble partida. Cabe mencionar que es un poco contraproducente el hecho de que si no podemos competir con países como Colombia o Perú, ¿qué nos dice que podemos estar frente a grandes frente a grandes en el nivel comercial como son Brasil y Argentina? Es decir, estaríamos pasando de un estanque pequeño, medianamente grande a uno más gigante, a un océano. ¿Cómo estaríamos frente a ellos? ¿En qué beneficiaría a la sociedad? Los beneficios de esta investigación pueden ser múltiples. En primer lugar, para los responsables de políticas públicas se proporcionará información clave para diseñar estrategias comerciales más efectivas. También se planea mostrar a los empresarios o a los emprendedores los beneficios que conlleva, ¿no?, este acuerdo. ¿Tiene relevancia social? Sí, tiene cierta relevancia social que aborda un problema estructural de la afecta al desarrollo económico del país. Ayudar a resolver algún problema. Este estudio pretende identificar los factores que limitan el aprovechamiento de las políticas comerciales de la CAN. Esto podría resolver problemas como la falta de diversificación económica. Ya no estaríamos centrándonos más en la exportación de materias primas, sino también en otro tipo de productos. ¿Por qué puede ser útil? Esto podrá ser más como una base para la toma de decisión estratégica en política comercial, tanto como para el gobierno como para el sector privado. ¿Quiénes se beneficiarán? Responsables de las políticas públicas, empresarios y académicos o estudiantes, ya que en realidad si se comprueba de que hay una falla en la negociación o en sí, eh, si se identifica qué factores están afectando al aprovechamiento total de estos acuerdos, se pueden aplicar a otros acuerdos que ya somos parte. Es decir, si se encuentran las fallas en este acuerdo o en las políticas aplicadas en la CAN, por nuestra parte, se pueden aplicar a otros casos, como puede ser el Mercosur, el AC22, etcétera, etcétera. Como siguiente parte tenemos la metodología de investigación. Como enfoque en la investigación se eligió un enfoque mixto, ya que puede ser como un proceso de recolección, análisis y en sí mezcla de elementos cuantitativos y cualitativos. Al mezclar ambos elementos cuantitativos y cualitativos, va a tener un panorama más grande para entender el problema o en sí el posicionamiento, ¿no?, de las políticas comerciales frente al comercio exterior. También en sí se va a utilizar datos como datos, datos documentales, archivos documentales y estadísticas. Diseño de la investigación. Se opta por un diseño no experimental, ya que las variables de las políticas comerciales y el desempeño económico no pueden manipularse, sino solo observarse y analizarse en un contexto histórico, en este caso en el contexto de 2005 a 2023.
Un estudio no experimental no se construye, no construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador, en este caso mi persona. En la investigación experimental, las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas. Voy a manipular información que ya está disponible. Tipo de investigación. El tipo de investigación será descriptivo y explicativo. Descriptivo, ¿por qué? Este enfoque se emplea para detallar y analizar las políticas comerciales implementadas por la CAN y el desempeño del comercio exterior en Bolivia. Incluye una descripción exhaustiva de las tendencias de exportaciones. Explicativo, ¿por qué? Es necesario identificar las causas internas y externas que han limitado el aprovechamiento de las políticas comerciales por parte de Bolivia. La el método de investigación. El método de investigación va a ser inductivo o deductivo. ¿Por qué inductivo? Se utilizará para analizar datos históricos concretos como las estadísticas del comercio exterior de Bolivia entre el 2005 y 2023 a través de observar patrones en la implementación de las políticas de la CAN. Se estudiarán datos como las importaciones y exportaciones más que todo, perdón, exportaciones a través del desacuerdo. Método deductivo. Este acuerdo permitirá aplicar teorías generales como las de comercio internacional y regionalismo para interpretar los datos obtenidos y justificar estrategias que optimizan el aprovechamiento de las políticas de los acuerdos comerciales. La combinación de ambos es recomendable para investigaciones que permiten, que partan de datos específicos, pero que también buscan aplicar marcos amplios, marcos teóricos más amplios. La técnica de investigación será documental, ya que es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de lectura de documentos, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, etcétera. También, también como instrumento se tiene el análisis de contenido. En este caso, tanto la técnica y el instrumento se va a basar más en la observación. Esto permitirá interpretar documentos clave como acuerdos comerciales, estadísticas y reportes económicos, como sustento teórico para el marco conceptual. Para tener un panorama más completo de lo que se trata de investigar, hay que tener conocimiento de los siguientes términos, como políticas comerciales. Las políticas comerciales son un conjunto de normativas y acuerdos diseñados para regular y promover el comercio internacional entre países. En este caso, los países los miembros de la comunidad andina, esta, eh, en este caso estamos hablando de los miembros de la comunidad andina. Estas políticas buscan facilitar el intercambio comercial, mejorar la competitividad y fomentar la integración económica. El desempeño comercial. El desempeño comercial se trata más de la medición de la eficacia y resultados del comercio exterior de Bolivia. Esto incluye indicadores como volúmenes de exportación e importación estudiados en la balanza comercial señalada más adelante. Comercio exterior. Es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que de aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado, tanto externas como internas. Aquellos países o regiones que permitan el comercio exterior tienen lo que se denomina economía abierta. Las exportaciones e importaciones. Bueno, estas son parte del balance de pagos. ¿Y qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos La balanza de pagos en macroeconomía se habla cuando se calcula y analiza las inversiones que recibe y realiza un país que realiza un país en otros países. Es decir, se tienen en cuenta dos variables, lo que es los ingresos y los egresos. ¿Qué son los ingresos? Son las exportaciones, es decir, las divisas que ingresan al país. Los gastos de las importaciones son las compras que se hacen al extranjero. Las transacciones que se tienen en cuenta para la balanza de pagos no solo son las que se realiza el Estado como institución, sino también las de sus habitantes y empresas. Todas ellas son registradas por el Banco Central de cada país y cada movimiento, transacción de servicios, bienes o capital son registrados.
Economía de bloques regionales. La economía de bloques regionales implica el análisis del impacto que tiene la integración económica en la competitividad nacional. La economía de bloques regionales implica analizar cómo la integración económica afecta la competitividad nacional. La integración puede ofrecer ventajas significativas, tales como el acceso preferencial a mercados. Los países miembros, por ejemplo los de la CAN, pueden comerciar entre sí con aranceles reducidos. Ahora aquí viene la pregunta, ¿por qué si tenemos las mismas bases, algunos están mejores que otros? Aumento de inversiones extranjeras. La integración puede atraer inversiones extranjeras como crear un mercado más grande y competitivo. En cambio, la siguiente término es desempeño desigual. Los estudios sobre el desempeño desigual entre los países miembros de la CAN muestran que la implementación y aprovechamiento de las políticas comerciales están distribuidos en dos: factores internos y factores externos. En factores internos podría ser entre los miembros infraestructura y diversificación productiva. En factores externos abarca competencias regionales y normativas internacionales. ¿Cómo se manifiesta esta desigualdad entre los miembros? Ya mencionado los factores internos, tenemos a Colombia y Perú. Estos países han invertido significativamente en la construcción y modernización de sus redes viales en las últimas décadas. Esto les ha permitido mejorar la conectividad entre sus regiones, facilitando el intercambio de mercancías y atraer inversiones. Eso quiere decir que ellos han invertido en la infraestructura. Por otro lado, Bolivia y Colombia. Si bien ambos países han realizado esfuerzos para mejorar su infraestructura, el ritmo de inversión y la calidad de las obras han sido menores en comparación a las de Colombia y Perú. ¿Cuáles son las consecuencias? Costos logísticos más altos, desigualdad regional, menor atracción de inversiones. Si tomamos en cuenta el anterior ejemplo, en los costos logísticos más altos, las empresas bolivianas y ecuatorianas enfrentan costos logísticos más altos, mucho más elevados debido a las deficiencias en su infraestructura, lo que las vuelve menos competitivas en los mercados internacionales. También hay otro tipo de desigualdad que se emplea en la CAN, como desarrollo industrial, desarrollo humano, integración regional. En el desarrollo industrial, tanto Colombia como Perú han logrado una mayor diversificación industrial, mientras que Bolivia siguen siendo dependientes de la exportación de materias primas. Desarrollo humano. En realidad, todos los miembros han experimentado mejoras en los indicadores como la esperanza de vida y la alfabetización. Existen diferencias significativas en términos de desigualdad de ingresos y acceso a servicios básicos. También mucho refiere esto a la diferencia de educación, ¿no?, de cada país. Por ejemplo, si hablamos de servicios básicos, el país que atraviesa más por ello, que atraviesa problemas respecto a ello es Ecuador, que tiene constantes cortes de luz en ciertos pueblos. Como siguiente término, competitividad y competitividad comercial. La competitividad es la capacidad que posee una empresa, un sector económico, una economía en general para competir con éxito en el mercado o los mercados en los que participa. ¿Qué es una ¿qué es una competitividad comercial? Eh, ¿Cómo se aplica esto en una competitividad? ¿Cómo, cómo se aplica esto en una competitividad de un país? Se ve influenciada por la combinación de factores, muchos de los cuales son similares a los de una empresa, por alguna escala mucho más mayor. Estos incluyen infraestructura, educación y capacitación, marco regulatorio, innovación, política económica y en el caso de Bolivia se puede observar lo siguiente. Eh, en el caso de Bolivia tiene tanto fortalezas como debilidades. Fortalezas, por nuestra parte hay recursos naturales, pero también hay mercado interno de crecimiento. A los desafíos que se enfrenta: la infraestructura, baja diversificación económica, falta de innovación.
La infraestructura ya se mencionó anteriormente, no se puede competir con, bueno, no se puede, no es que no se puede competir, sino que es difícil competir con otros países que ya tienen una infraestructura y una inversión más centrada en las carreteras, en lo instrumental. En cuanto a la baja diversificación, la economía boliviana depende de una gran parte de la exportación de materias primas, lo que le vuelve vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Recordemos, frente a los precios internacionales, recordemos lo que pasa con el gas. Ahora, si comparamos, bueno, ¿qué se puede hacer para que Bolivia mejore su competitividad frente a los demás miembros? Se tiene que invertir en infraestructura. Recordemos que en contraste a Perú, ellos por lo menos han invertido en un puerto llamado Chancay. Nosotros no podríamos hacer eso porque no tenemos una salida al mar. Sin embargo, se podría invertir en una carretera que sea como un punto medio, ¿no? Como ya que estamos en el centro, que pasa de país a país, y de ahí se podría construir una carretera que sí o sí llevaría ingresos al país, haría llegar ingresos al país. Fomentar la educación y la capacitación. En realidad es muy importante que se invierta en la educación, en una educación de calidad y programas de capacitación para mejorar las habilidades de la fuerza laboral. Promover la diversificación económica. En realidad se tiene que fomentar mucho no solo a la exportación de materia prima, sino a la industrialización de ciertos productos y también al turismo. Recordemos que el turismo ha sufrido varios cambios desde, bueno, con la situación actual del dólar puede ser un poco difícil eso, ¿no? Pero habría que ver. Simplificación de los trámites administrativos, reducir la burocracia. Recordemos que muchos emprendedores tienen miedo, bueno, en este caso no quieren ser parte no quieren saber mucho como no quieren ser parte de la burocracia, simplemente no se acercan a ciertas instituciones que le pueden ayudar a mejorar su producto o en sí a llevarlo, ¿no?, a otro país. Recordemos que a pesar que hay inclinación a las exportaciones, muchas veces prefieren no involucrarse o simplemente prefieren hacerlo de forma ilícita para evitar la burocracia. Ahora, el esquema tentativo de la investigación. Se tiene, se plantea partir del contexto del comercio exterior de Bolivia, centrarse en la importancia del comercio exterior en la economía nacional, la relevancia de los acuerdos de la CAD en la política comercial. Aquí se va a explorar más el desempeño desigual de Bolivia en comparación con otros miembros, el desempeño del comercio exterior en Bolivia. Se va a hacer un análisis cuantitativo del comercio exterior boliviano de los periodos 2005 a 2023, separado en diferentes periodos pequeños para hacerlo más fácil de entender y menos redundante. También va a haber tendencias en las exportaciones e importaciones de Bolivia durante el periodo del estudio, evolución del estado comercial y la evolución. También se va a estudiar factores que limitan el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, a la comparativa regional, es decir, ¿qué se va a llevar en la comparativa regional? Va a haber un análisis de desempeño frente a Colombia, Ecuador y Perú. También va a haber buenas prácticas y selecciones aplicables a Bolivia, es decir, que en realidad hubo una observación de Perú hacia Bolivia. Perú testificó de que Bolivia hacía prácticas desleales frente a su país. Impacto de doble membresía. También se va a ahondar más en ello, porque se va a relacionar en realidad, al final del día, qué se va a hacer en cuanto a ello, ¿no? Según uno de los últimos reportes, Bolivia no tendría que renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Sin embargo, al final del día, ¿cuál de ellos nos favorece? Podríamos hacer frente a un gigante como Mercosur, entrar a un mercado tan gigante, a un mercado más desarrollado de lo que es la CAN. También se va a hacer propuestas recomendaciones, lo cual van a proseguir a un análisis de los acuerdos comerciales firmados en el mercado de la CAN y revisión de los acuerdos específicos, preferencias arancelarias y restricciones de las no arancelarias aplicadas en el periodo 2005-2003. Es decir, que se va a hacer
un análisis exhaustivo en cuanto a los acuerdos y las preferencias arancelarias hechas en la CAN. Gracias.